Hoy vamos a hablar de porteo en portabebés artesanales. ¿Qué tal? Bienvenidas. Porque es uno de los temas calientes quizás del sector en diferentes países. Y bueno, voy a empezar contándoos una batallita personal. No sé si sabéis, alguna quizás sí, que mi madre cose. Hola, bienvenida. Mi madre cose hasta el punto de que se ha dedicado profesionalmente a ello, ¿no? Sobre todo a hacer ropa de bebés, ¿no? Ropa de bebés pequeñitos y niños pequeños, artesanal, ¿vale? Costurera de toda la vida, pues ella lo era. Ahora, bienvenida. Cuando yo empecé a portear a Marcos, al mayor, pues claro, es súper fácil encontrar en internet un montón de información de cósete tu propio portabebés, ¿no? De Meitai, sobre todo en aquel momento. Ahora hay un poco más de todo, pero en aquel momento pues había mucha información, o sea, encontré, mejor dicho, información de Meitais. Así que le dije, mamá, hazme un Meitai. Y ella me dijo, claro, pues ya ves, coser con lo que veíamos, ¿no? Pues elegir una loneta mona y poco más, pues era muy fácil para ella y me hizo dos. No uno, me hizo dos. Hola, muchas gracias. Y me los mandó. Mi madre no vive en Madrid. Me los mandó y yo me puse mi Meitai toda contenta. Y yo nunca había tocado un Meitai de verdad, ¿no? De ningún tipo. Este era el primero. Y yo me puse al niño y yo lo notaba que no iba tan ajustado como cuando le ponía en fular, que era el portabebé que yo usaba en esos momentos. Y le di vueltas y me miré instrucciones y vídeos y que se ajuste aquí, que se ajuste allá. Y la zona superior, ¿no? La parte de arriba de la espalda del bebé nunca conseguía que se pegara a mi cuerpo. O sea, algo así como repanchingado en una hamaca. Total, que decidí que los Meitais no eran para mí, ¿no? Y ya, pues esos Meitais los doblé, los guardé y no los volví a usar. Y en una reunión de Red Canguro, pues en la primera reunión de Red Canguro, que hicimos una fiesta muy guay, se sortearon portabebés y a mí me tocó un Meitai y dije, vaya, ya me podía haber tocado otra cosa. A mí los Meitai no me hago con ellos. Pero oye, lo probé y ese Meitai sí me ajustaba en la parte superior, ¿no? Entonces, ahí tuve esa primera intuición de que saber coser no es suficiente para hacer portabebés. Y es una intuición que a lo largo de los años la he tenido cada vez más clara. Y es una intuición que, de hecho, Esmeralda, que está por aquí de Siriñadas, le pone frase, ¿no? Concreta, que es la que habéis visto en la publicación de hoy, ¿no? No es suficiente. Ella, de hecho, va un poco más allá. No es suficiente saber de porteo, no es suficiente saber de las dos cosas, ¿no? De porteo y de portabebés, para poder coser un portabebés, porque realmente hay que ir al punto más allá de hacer el encaje, ¿no? Porque al final tú puedes saber colocar a un bebé en un Meitai y no entender cómo eso se transporta, ¿no? Se vuelca en un patrón de un Meitai. Y tú puedes ser maravillosa cosiendo, mi madre lo es, bueno, lo era, ya hace mucho que no cose, y no poder hacer un Meitai que funcione bien porque no conoces qué se tiene que conseguir con ese elemento, ¿vale? Una vez que yo fui capaz de explicarle a mi madre cómo tenía que quedar el crío, ¿vale? Ella misma me dijo, esto es lo que ha pasado, ¿no? Aquí está el fallo, este tirante en vez de ser así tendría que haber sido así, ¿no? Y ya ella empezó, ¿no? Cuando empezamos a hacer esa conexión del porteo y la costura, ¿no? Y el patronaje, entender los materiales, cómo se relacionan entre ellos. Sin embargo, en estos tiempos se ven muchísimos portabebés artesanales de cualquier manera y se ve mucho con los fulares elásticos, por ejemplo, ¿no? Parece que como el fular elástico es una tela de punto, podemos ir a nuestra tienda de telas de referencia de nuestra ciudad y comprar 5 metros de tela de punto, cortarlo, como no se deshilacha, ni siquiera hay que hacerle un dobladillo y ala, lo doblo y le pongo un lazo bonito y lo vendo como un fular, ¿no? Y no es así, porque
cualquier tejido de por ahí no sirve para ser fular elástico, ni tampoco sirve cualquier tejido para ser un fular rígido, ¿no? Cuando vemos las características propias del tejido que se utiliza en los fulares, en la sarga, y hablamos de elasticidad diagonal, pues es verdad que hay muchos tejidos que tienen esa elasticidad diagonal, pero no con esas características concretas, ¿no? No esa manera de generar elasticidad diagonal a la vez que se transmiten fuerzas. Por eso no sirve cualquier tejido para ser fular rígido, ni sirve cualquier tejido para ser fular elástico. Con las bandoleras hay un poquito más de cancha, ¿no? De qué tejidos pueden ser o no, porque quien sujeta la tensión es la anilla, ¿no? La anilla colabora, entonces añade versatilidad a la hora de elegir una tela, pero igual no es suficiente con saber qué tela coger y qué anillas, porque esas telas y esas anillas se tienen que juntar, y donde se juntan es en el hombro. En el hombro pues existen diferentes maneras de colocar las anillas, ¿no? Se pueden hacer plegados, se pueden no hacer plegados. Cuando haces un plegado, pues ese propio plegado obliga, ¿no?, a que la costura sea de una determinada manera. Cuando no lo haces, puedes hacerlo de otra manera, y todo eso se aprende haciendo ese trabajo, ¿no?, de interrelacionar las necesidades del porteo por un lado con las posibilidades de la costura por otro, ¿no? Porque hay cosas que una máquina de coser de la que tienes en casa no puede hacer, ¿no? Cuando muchas me escribís y me decís, es que yo me quiero hacer mi, lo que sea, ¿no?, mi meitai, mi bandolera. Bueno, pues a lo mejor con la máquina de coser que tienes en casa no puedes abordar el proyecto que tienes en mente, porque estás pensando en hacer un meitai con un fular de muchísimo gramaje. Pues es que probablemente el pie de tu máquina no sea capaz de hacer las piezas, ¿no?, de panel, los tirantes y los acolchados, y no pase bien por tu máquina. Entonces, no es solo, pues eso, me animo yo, que soy muy hacendosa o sé coser, o se lo pido a mi madre, sino que tenemos que entender un montón de cosas. Cómo se coloca el bebé, ¿no? Cómo hacer que el patrón acomode la posición del bebé, cómo transmitir las fuerzas, qué materiales elegir. O sea, ¿tú crees que cualquier hilo sirve para coser los tirantes de una mochila en la que va a ir un niño de 1 año y medio? Porque claro, a veces lo perdemos un poco de vista. No es lo mismo hacer un portabebé para un niño que hacer un bolso para tu cartera, ¿no? Si la costura no aguanta, pues en el caso de que se te caiga la cartera al suelo, pues si también va el móvil es un poco rollo, pero fuera de eso no pasa nada más. Sin embargo, cuando hablamos de un portabebé donde va a ir un peque, realmente que el peque se caiga al suelo es muy complicado, incluso de un mal portabebé realmente es muy difícil, de verdad. Pero sí es relativamente fácil que un mal patrón, ¿no?, de un producto determinado permita que la posición del bebé se cierre y que la barbilla pegue al esternón. Si estamos hablando de bebés pequeños, esto sí es peligroso. Lo que pasa normalmente con los malos portabebés artesanales es que resultan incómodos. Estos fulares elásticos que os digo que se hacen con cualquier tejido de punto cortado, experimentos de fulares rígidos que igual también son cualquier tela, esta vez con dobladillo, o el meitai que haces con el patrón, gracias, que encuentras por internet, lo que normalmente les pasa es que vas incómoda porque la tela no transmite bien las fuerzas, porque no se ajusta bien a tu cuerpo, porque el bebé no conseguimos colocarle en una posición que se acople bien a nuestro cuerpo, y sobre todo si empiezas con un portabebé de estas características, pues es muy fácil que tu experiencia sea mala, ¿no? Oye, si tu primer fular o tu primer portabebé en general, me imagino, Esmeralda, esto lo hemos hablado un montón de veces, si tu primera experiencia, como te decía, es con un fular de este tipo, ¿no?, la tela cortada y tal, pues vas a ver que se clava, que el bebé está en mala posición todo el rato, que no terminas de ajustar, y que cuando llevas andando 20 minutos estás que te mueres porque te duele el cuello. Y llegas a tu casa y dices, esto del porteo no me sirve, no se puede portear a un bebé de tanto peso porque fíjate, acabo molida, y la realidad no es que el porteo no sirva, es que eso no es un portabebés, es otra cosa, ¿vale? Es un experimento. Podemos practicar con
cosas hechas por nosotras? Por supuesto, pero tenemos que conocer las limitaciones de esas cosas que hacemos nosotras o que le cargamos a la amiga que sabe coser, ¿vale? O sea, cuando es un portabebé de una confección no profesional, pues podemos experimentar, sí, ¿por qué no? O quiero decir, oye, no sé si me voy a apañar con el fular elástico. Ojo, que probablemente comprar 5 metros de tela de punto te salga más caro que comprar un fular elástico, ¿vale? Pero igual estás en un lugar donde no hay un acceso sencillo a un portabebés determinado y, bueno, pues antes de invertir en traerlo de otro país y no sé qué, quieres probar, ¿vale? Pero prueba teniendo en cuenta que eso tiene sus limitaciones, ¿vale? Pues de eso hablamos en la formación, ¿vale? Ahora hablo un poco de eso. Déjame terminar con esta idea que si no se me va el hilo. Entonces decía que eso tiene sus limitaciones, ¿vale? Pues en el caso de mi Meitai, pues no ajustaba bien. Si estás probando con un recién nacido, no te recomiendo hacer este tipo de experimentos porque es muy fácil perderle la posición al bebé. Pero si tenemos un bebé que ya se sienta solo y queremos probar, ¿vale? Pues con un fular, oye, no sé si me voy a apañar con un fular. ¿Puedo probar con esta tela que se parece? Bueno, prueba, pero ten en cuenta que la experiencia no tiene nada que ver con lo que es portear con un fular de verdad. Igual, ¿me puedo hacer mi mochila? Pues yo creo personalmente que no merece la pena, ¿vale? Y esta es otra cosa que no se tiene en cuenta, que parece que porque es artesanal y te lo haces tú es más barato y no. Primero porque los materiales cuestan dinero, ¿vale? Cuando tú vas a hacer los tirantes de un Meitai, te llevas por lo menos 1,5 metros de tela. Que si es doble ancha, ¿no? Que suelen ser, pues te estás llevando ahí una cantidad de metros que no necesitas para nada, pero que los tienes que pagar. Porque claro, no puedes empalmar piezas, ¿no? No empalmes piezas, por favor. Entonces, si necesitas 1,5 metros de largo de una tela que es doble ancho, pues ahí empiezas a invertir dinero en materiales que no vas a usar. Las artesanas que se dedican a esto, pues claro, compran el metraje, pero optimizan ese metraje. Igual el fular elástico, pues eso. Si la tela mide 2,20 metros de ancho y tú necesitas 5 metros de largo, fíjate, y 60 centímetros de ancho, fíjate todos los metros de tela que no vas a usar, pero que tienes que pagar. Entonces, no, realmente en muchísimos casos las cuentas no salen. Si te vas a hacer una mochila, los materiales, la tela en sí, los hilos, que como os digo, nos sirve el que tenemos en el costurero de casa, necesitamos algo de más tenacidad. Los acolchados, los broches, los nylons, entre que los buscas, los compras, los buscas adecuados, porque claro, broches, hay muchos broches, pero que sirvan para portear a un niño ya empiezan a ser menos. Que la mercería de tu calle los tenga, que probablemente no. No, buscar los materiales, comprarlos, traerlos, confeccionar, el tiempo que inviertes, el aprendizaje y las equivocaciones, ya os dije que los 2 primeros Meitai que me hizo mi madre no sirvieron para nada, pues al final es dinero tirado, ¿no? Es dinero tirado y si lo haces con ese enfoque, ¿no? De voy a aprender y quiero ver si me sale, pues bueno, pero si lo haces con el enfoque de ahorrar, desde luego no, el ahorro realmente no es tal. Es mucho más interesante si no quieres, por lo que sea, un producto fabricado, confeccionado por la marca no sé qué, pues que busques una artesana, ¿no? Y que pagues por su trabajo, su conocimiento y por la tranquilidad de decirle este producto con este estampado, ¿no? Y saber que X tiempo después te llega a casa un buen producto que cumple tus necesidades. ¿Qué pasa? No, me preguntabais antes, ¿qué pasa cuando como asesoras una familia viene con un portabebé mal confeccionado? Pues hay que decirlo, ¿vale? O sea, esto es así, porque no puedes conseguir un buen uso de un portabebé que es malo, ¿vale? Pues nunca habría podido ajustar bien el Meitai que hizo mi madre. Era imposible, imposible. Y hoy, con todo lo que sé, 12 años después, seguiría siendo imposible, porque ese Meitai no se podía ajustar bien. Entonces, no puedes dejar de dar esa información por miedo a que la otra persona se lo tome mal. ¿Vale? Si este Meitai, esta mochila, este fular no cumple unos requisitos mínimos para ser considerado portabebé,
¿vale? Pues hay que decirlo. Luego, ¿cómo decirlo? Pues eso ya es un trabajo pues un poquito más largo, y a eso es a lo que me refiero, que lo hablamos en la formación de asesoras de porteo. En la formación no solo hablamos de cómo asesorar con este tipo de portabebés o cómo no asesorar con este tipo de portabebés, sino que conocemos un poco más, porque en la formación, bueno, porque igual que yo no tengo por qué saber que este Meitai no ajustaba bien, la inmensa mayoría de nosotras no tenemos conocimiento sobre los materiales adecuados, sobre este encaje, ¿no?, entre el porteo y el patrón, etcétera. Y como asesoras me parece que es importante que tengamos esa información, es decir, que podamos diferenciar un buen producto artesanal de uno que no lo es, ¿vale? Que podamos diferenciar la tela comprada en la parisina o en el comercio que sea por metros y poco más, de una artesana que se ha buscado un buen producto, ¿no? Se compra los metros X de tela y hace un portabebés artesanal, ¿vale? Entonces, claro, como dice Esmeralda, no hay medias tintas en esto, o sirve o no. El que sirve es un portabebé y el que no es, no sé cómo llamarlo, pero es, pues eso, un experimento. Para, como asesoras, poder diferenciar el que es un portabebés artesanal del que es otra cosa, pues en la formación, perdón, que se me ha caído esto, ya, perdona. En la formación contamos con Esmeralda, porque Esmeralda es la persona que yo conozco que se dedica a los portabebés actualmente, que más sabe de confeccionarlos, ¿vale? Esmeralda lleva 8 años ya, 9 años confeccionando portabebés, y en la formación pues viene y nos cuenta sobre esto, los materiales, los patrones, ¿no? Como, pues en definitiva, Esmeralda nos hace un módulo completo en el que nos cuenta cómo diferenciar un portabebés artesanal de otra cosa, ¿vale? Ojo, que no, la que se esté planteando fabricar portabebés artesanales, en la formación va a encontrar una base, pero no va a encontrar todo lo que necesita para ello, porque, y esto es otra cosa que hablamos mucho Esmeralda y yo, al final una cosa es que te enseñen a hacer portabebés, ¿vale? Que es un proceso largo que no se puede abarcar desde luego no se abarca en una formación de asesora de porteo, y otra cosa es que te vendan un diseño, ¿no? Pues Esmeralda podría decir, mira, este es el patrón de la mochila no sé qué, ¿vale? Y la mochila no sé qué necesita tantos metros de loneta para tirantes y cinturón, tantos metros de acolchado de tal característica, un broche de tal característica, tantos metros de hilo, y este es el patrón y te lo vendo, ¿vale? Entonces, si fuera eso, pues con saber coser sería suficiente, porque el patrón te lo estaría dando Esmeralda. Pero claro, Esmeralda no va a vender su patrón a alguien que quiere vender portabebés también, porque es su patrón, es el patrón de Siriñadas, y esto es otra cosa que tenemos que tener claras como profesionales. No cogemos los patrones de otra, no cogemos los nombres de otra, no cogemos las imágenes de otra, así por las bravas, ¿vale? Hay maneras de trabajar respetando los derechos de propiedad intelectual de las compañeras. Entonces, si tú lo que quieres es confeccionar portabebés artesanales para venderlos, te toca hacer un camino largo, ¿no?, de investigar el patrón que según tú funciona mejor, pues con lo que tú tienes a tu alcance, porque esa es otra. Lo que Esmeralda tiene a su alcance en España de materiales y de posibilidades no es lo mismo que lo que tiene X persona en X otro país, ¿vale? Porque hay diferentes opciones, ¿no?, diferentes ofertas de productos. Entonces, crear tu patrón, ¿no?, crear tu producto, pues es un proceso que lleva mucho tiempo de pruebas, de hacer, bueno, maquetas, ¿no?, de productos, probarlos en diferentes bebés, con diferentes madres, ¿no?, o asesoras que te quieran ayudar en este proceso, ir retocando y mejorando. Y esto es algo que tampoco hacemos en la formación. Yo también lo quiero dejar claro. Si tú lo que quieres es que alguien te enseñe a hacer portabebés artesanales para vender, aquí no, ¿vale? Aquí lo que vamos a aprender es a identificar un buen portabebés artesanal y vamos a tener nociones, ¿no?, en la formación de cómo hacer esto, que broches sí, broches no. Pues por ejemplo,
los broches, ¿no? ¿Vale? De las mochilas. En algunos países hay mucha polémica respecto a de qué material tiene que ser el broche para la mochila. Bueno, pues esa información sí la vais a tener, ¿no? ¿Qué requisitos mínimos tienen que cumplir los materiales que usamos y los productos en general? Pero, insisto, a hacer portabebés no vamos a enseñar, ¿vale? Porque creo que no es la función de la asesora de porteo. Ojo, que cualquiera de vosotras que esté fabricando portabebés y quiera mejorar sus portabebés, va a sacar beneficio de hacer la formación, porque va a saber más de porteo. Y al saber más de porteo va a poder extrapolar mejor el conocimiento de porteo a sus patrones. Eso sí, ¿vale? Pero a lo que voy es que esto no es un curso de aprende a hacer portabebés, ¿vale? Eso sí que tiene que quedar súper claro, es aprende a asesorar en porteo, a diferenciar un buen portabebés, a explicar cómo se usa, todo eso sí, ¿vale? Estamos a vuestra disposición, lo he dicho, en hola@monitosyrrisas.com. Gracias, Esmi. Y que os deseo que tengáis una estupenda tarde, y a la que os vaya a ver esta noche a las 10, pues que nos vemos en un ratito. Si no, mañana hacemos otro directo por aquí en Instagram. Hasta luego, buena tarde.